Sí, tú aquí eres el Sí, falso maestro de ceremonias, o cómo se llama. Sí, sí, está bien. Come- come- Buenas tardes a todos. Me es muy grato darles la bienvenida a este conversatorio Mapa de Letras Poblanas, organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Para mí es un gusto enorme que esta ocasión nos acompañen Mariana Carvajal, Judith Castañeda y Andrea Tovar en esta conversación. Bienvenidas. gracias. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias por la invitación. Bien, bueno, para quienes nos acompañan en esta ocasión, Mariana Carvajal es egresada de la licenciatura en Letras y en Estudios de la Cultura y la Comunicación. Se graduó con una tesis sobre la adaptación cinematográfica de El lugar sin límites y luego con una sobre la representación del clon en el cine de ciencia ficción. Dio clases en la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Actualmente es docente en Puebla y coordina el Círculo Sisigias de Ciencia. Fue reportera de cultura y ahora es docente e investigadora en cine y ciencia ficción. Tiene algunas publicaciones entre las que destacan Todos somos cyborg en la ciencia ficción, en El ojo que piensa, Células ELA, La vida después de la muerte, en Balajú, Insectopía, en Axón, y los ensayos de los hombres y el complejo de Dios, Cronenberg, Los hitos de hoy serán los crímenes del futuro, y El movimiento y la persistencia del error en la página Corre Cámara, así como publicaciones periodísticas en Milenio, el portal, y Aleph Libera el Conocimiento. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Gregorio, y muchas gracias a todos, al IMAC también por invitarnos. Y bueno, pues es un gusto estar aquí. Y bueno, gracias. Andrea Tovar nació en Puebla en 1981, estudió biología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la maestría en apreciación y crítica y creación literaria en el Instituto de Estudios Universitarios. Sus cuentos aparecen en los libros Antología Necesaria, publicado por la UAP en el 2013, Breviario, Antología de Cuentos de la E, 3 Norte, 2010, en el 2016, y Resonancias, publicado por la UAP en el 2018. Además, acaba de aparecer su libro Cuaderno de Trastornos por la Secretaría de Cultura de Puebla. Fue becaria del Programa del Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, emisión 2017 en la disciplina de literatura, y se encuentra en el catálogo de autores de Ipstory, editorial que promueve la lectura en dispositivos digitales mediante una app. Bienvenida, Andrea. Hola, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Y Judith Castañeda es autora de La distancia hasta el espejo, Dios de arena y Aire negro. Ha participado, entre otras, en las antologías Ráfaga Imaginaria y Vamos al Circo. En 2005 recibió el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos. En 2007, el Premio Nacional de Cuento Alejandro Meneses y el Premio Nacional de Narradores Jóvenes María Luisa Puga. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones. Y acaba de ganar este año el Premio Dolores Castro en el área de narrativa. Bienvenida, Judith. Gracias, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. Bueno, para mí es un gusto contar con ustedes. Me hicieron recordar cuando me invitaron a moderar esta mesa, y a lo mejor es por donde me gustaría empezar. Me hicieron recordar que hace algunos años, hace algunos años, contábamos las narradoras visibles en Puebla con los dedos de una sola mano y nos sobraban dedos. Entonces es muy grato ahora notar una mayor presencia de narradoras visibles en esta ciudad, trabajando desde esta ciudad. Eh, Así que bueno, no sé si sería, si quisiera platicar sobre sus comienzos. ¿Cómo es que deciden y en qué momento deciden empezar
a trabajar desde la narrativa, empezar a contar historias, hablarnos sobre sus obsesiones, sus temáticas favoritas, sus lecturas, un poco, digamos, en general, empezar desde el inicio. Mariana. Ok, bueno, pues es una pregunta genial y espero mantenerlo breve. No quiero que esto sea como el diván del psicólogo. Pero bueno, yo empecé a leer y escribir desde la primaria, porque gracias pues al programa de la escuela, que yo creo que fue muy, muy benéfico para mí, teníamos un taller de lectura. Entonces nos daban novelitas de A la orilla del viento y El barco de vapor para leer. Y eso pues era genial porque eran novelas cortas, había novelas para niños de 6, 7, 10 años, así de todo, ¿no? Entonces pues yo empecé a leer porque siempre me gustaban las historias y desde niña era yo adicta a la televisión. Todavía soy un poco adicta a la tele, a las series y películas. Entonces, pues empecé a leer, me gustaba y ya en la secundaria empecé a escribir mis primeros cuentitos, que eran como medio poesía, cuentito, un híbrido ahí que realmente pues, es cuando uno está empezando, ¿no? Y pues me gustaba mucho abordar temas sobre amistad, sobre amigos, de aventuras de adolescentes, ese tipo de cosas, ¿no? Porque cuando uno es adolescente, pues eso es lo que busca, ¿no? Grupos, amigos, el primer amor, etcétera. Entonces escribía un poco de aventuras. Y además, uno de mis personajes, mis amigos imaginarios, protagonistas de mis cuentitos de niña, estaban basados en la película esta Stargate. O sea, eran alienígenas. Una cosa ahí medio extraña, ¿no? Pero bueno, realmente esos cuentitos no sobrevivieron. Ahora ya no tengo nada de eso, solamente ahora que lo mencionas ya me acuerdo. Entonces empecé a leer y escribir desde chica. Me gustaban las historias de aventuras de adolescentes, ¿no? De mi edad, no sé, además de personajes que tenían habilidades así como que eran muy inteligentes o super genios, cosas así. Venía un poco también de la idea, bueno, por la necesidad también de tener amistades, amigos. Uno cuando empieza a leer, yo creo, cuando es medio ñoño, no tiene muchos amigos. Entonces, en la secundaria no me relacionaba yo con mis compañeros precisamente porque a lo mejor me estaba yo viviendo en otro mundo y porque las reuniones de esos grupos eran como jugar a la botella, retos de quién besaba a quién, molestarse, bullying, ¿no? De quién es la niña más bonita. Entonces nunca me pude llevar con compañeros, aunque eran buenas personas y amigos y todo. Así es que me fui enfocando en eso porque era más divertido para mí leer las aventuras de mis personajes, ¿no? Que pues la dinámica que vivía yo ahí en la escuela. Ya después en la universidad ya conocí gente más afín a mí y ya no dependí tanto de las historias. Mi papá siempre me decía que lo que quería yo era rehuir de la realidad y yo, pues creo que sí, esta realidad no me está dando mucho. Entonces, así empecé, ¿no? Desde joven me empezó a llamar la atención y naturalmente, pues agarraba yo libros y los leía. Creo que la secundaria y la prepa fue cuando más leí así de bonche, ¿no? Porque pues no trabajaba, tenía yo más tiempo para la lectura, pero sí, así comencé y bueno, no sé si cubrí todas las preguntas, pero pues de ahí ya no me detuve. Gracias, María. Judith, ¿quieres contarnos un poco sobre esos comienzos? Ay, gracias. Sí, pues creo que los míos como Mariana también fueron un poco similares. A mí me dejaron tareas acerca de cuentos de Edgar Allan Poe hace mucho tiempo, que tengo año y medio de estudios de Colegio de Ciencias y Humanidades.
Y bueno, ya después me mudé aquí a Puebla y también me quedó la inquietud de la lectura. Entonces me seguí leyendo un poco a Edgar Allan Poe, por ejemplo, Oscar Wilde. Y pues a partir de eso me nació la inquietud de escribir algo yo, que pues era ajeno a mis estudios, porque bueno, yo estudié en el CONALEP, de hecho trabajé varios años en la industria textil, en áreas de acabado, pero pues al mismo tiempo tenía yo la inquietud. Entonces igualmente trataba yo de escribir algo como de aventuras y más o menos ese tipo de temas. Y bueno, ya después descubrí los talleres de cuento de la SOGEM y entonces me inscribí con Alejandro Meneses y pues ya empecé a escribir como más en forma. Y bueno, también los temas que me empezaron a interesar más después como de esos de aventuras, como históricos, más o menos ese tipo de temas. Y ya. Gracias, gracias. Andrea, Hola. Bueno, yo empecé más tarde. Yo empecé primero con la lectura, eso sí, siempre hubo en mi casa, porque en la casa de mis padres pues hay muchísimos libros, entonces pues nunca me faltaba, ¿no? Me gustaba mucho Edgar Allan Poe, me gustaba mucho, a mí me gustaban mucho los policíacos como Agatha Christie, Sherlock Holmes, leía mucho, pero yo decidí estudiar biología, me enfoqué más, me dirigí más a las ciencias, ¿no? Ya en biología, pues yo me dediqué a la ecología y pasaba mucho tiempo en reservas ecológicas, entonces pues era muy solitario, sí, habíamos muchos compañeros y todo, pero pues nunca me faltaba el libro, siempre estaba leyendo, ahí fue mi época Bukowski, André Breton, o sea, como que ahí fue otra época de lectura. Y estando en la ecología, yo llegó un momento en que me di cuenta que me gustaban las ciencias, me gustaba la ecología, pero no era lo que yo quería para mí. Entonces ahí me sirvió mucho la lectura y fue cuando empecé a escribir. Estaba yo en mi maestría de ecología y me llamaban mucho la atención pues todos estos fenómenos, ¿no?, ecológicos. Me llamaban mucho la atención las interacciones entre hormigas plantas, abejas flores, y se me hacía mágico. Mezclado con la lectura, entonces ahí empecé a escribir como cuentos para niños con la intención de difundir la ciencia, y uno de mis personajes pues eran estos animalitos y trataba de explicar yo precisamente las interacciones y todas estas cosas que me daban mucha curiosidad, ¿no? Bueno, pasó lo de la maestría, pasó todo y realmente me di cuenta que a mí lo que me gustaba era escribir. Entonces, pues empecé a entrar a talleres, empecé a aprender un poco de la escritura, porque pues sí, obviamente mis primeros cuentitos, pues como que no tenían tanta forma, y fue cuando decidí hacer una maestría en creación literaria. Y ya en la actualidad, pues realmente me dedico más a la escritura y al lado de la literatura, y lo de la ciencia, pues ahorita ya no es como mi profesión. Esos fueron mis inicios, ya fue más grande. gracias, gracias. Bueno, algo interesante, por eso creo que fue conveniente empezar desde los orígenes, es hablar un poco sobre esa procedencia, es decir, sí, Andrea, Sí, sí, sí. No, fue sin querer. Fue la manita se puso, como estoy ok. manejando el celular. Sí. Ok, bien. Les preguntaba porque a mí me llama mucho la atención los rasgos que voy conociendo en el trabajo de ustedes. Bueno, el trabajo de Judith lo conozco mucho más, la he leído prácticamente desde que empezó a aparecer su trabajo. Andrea, de ti apenas, digamos, es poco lo que has publicado, apenas está tu primer libro
que acaba de salir, y también de Mariana. Tengo entendido que todavía no hay un libro como tal, aunque sí has tenido varios textos. Sí he publicado, me ha faltado dedicarme a enviar textos. Tengo una antología que va a salir, pero bueno, no quiero ventilar detalles. La editorial, no, ya va a salir y ya tengo un año esperando, pero esperemos que sí salga pronto. Pero sí, sí he publicado en revistas. Sí, gracias. Decía a ver, por la variedad temática entre ustedes tres, ¿no? Es decir, noto aquí diferentes vertientes, no son temáticas, estilísticas. Entonces, yo estaba pensando, a ver, ¿cómo trabajan, ¿no? Cada una de ustedes? ¿Eligen los temas con premeditación? ¿Los temas los van descubriendo? Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Judith, cómo ha ido pasando su trabajo por varias vertientes, desde los pueblos originarios, el esclavismo, y ahora muy recientemente la ópera, que es otra beta temática recién descubierta, ¿no? O en el caso de Mariana, la presencia de la ciencia ficción, cómo se incursionar dentro de la ciencia ficción, o Andrea con esta exploración sobre la psiquis. Sí, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se dan esta elección de temas? ¿O ustedes dejan que los temas los descubran? Bueno, realmente varían algunas cosas, ¿no? A veces uno está pues pensando, viendo una película, etcétera, y surge una idea, ¿no? Me gustaría tratar este tema. Entonces, algunas veces es un poquito espontáneo y otras veces sí hay un poco más de conciencia. Por ejemplo, tengo un cuento que se llama No se mata la verdad, matando periodistas, algo así, que dije, es que quiero hacer un cuento porque yo soy de Veracruz, viví en la época de Javier Duarte allá y pues era muy difícil y todos estábamos enojados. Entonces dije, quiero hacer un cuento sobre esto, ¿no? Entonces sí fue algo planeado, pues recopilé algunas ideas o frases que se decían exactamente, la de no se mata la verdad, matando periodistas, era una frase que corría ahí por Veracruz, ¿no? Entonces sí diseñé el cuento pensando un poco en esto, también tratando de escribirlo de una forma en donde no me fuera yo a meter en problemas si era publicado. Entonces, pues hablé del gobernador ahí en el cuento, obviamente no dije nombres, pero pues todos sabíamos que era él. Entonces sí hubo un diseño, ¿no? De ese cuento, por ejemplo. O a veces también te piden, hoy voy a hacer esta antología, quiero un cuento sobre fantasía. Me pasó una vez, me invitaron a escribir dos cuentos de fantasía y yo pues nunca había escrito fantasía como tal. Y dije, bueno, pues voy a hacerlo. Investigué un poquito y empecé a trabajar la historia, a ver el personaje que debía cumplir para ser un personaje de literatura fantástica. Y sí, ahí también hubo un poquito de diseño. Tengo otro cuento que se llama El Indri, que es porque yo lo escribí porque estoy obsesionada con los lémures. Entonces dije, quiero hacer un cuento sobre lémures, tiene que haber un lémur mágico, musical en la historia, con poderes místicos, entonces pues también ahí lo diseñé, o sea, depende de la circunstancia y a veces hay cosas que te golpean, ¿no? Entonces, de ahí salen las ideas. Y ahora que estoy escribiendo un poco de ciencia ficción, pues sí, trato de enfocarme, de diseñar, ver cómo desarrollar un tema que, bueno, no sea, que ya, bueno, ya los temas de la ciencia ficción pues ya están muy manoseados también, y pues tratar de darle mi aportación, pues, mi perspectiva. Entonces, sí, en algunos casos es sin querer, sale el tema, otras veces uno lo busca, y otras se diseña, y bueno, así más o menos, es variado. Gracias, Judith.
Hola. Pues creo que estoy de acuerdo con Mariana. De repente no buscas un tema, puede ser, no sé, un golpe de inspiración, por ejemplo, o de repente también se puede dar alguna invitación a alguna antología, o si te interesa participar en alguna convocatoria de X tema, entonces ahí ya, bueno, ya no es, o sea, ya no es que surja, sino bueno, tú, o sea, algo externo te hace buscarlo. Entonces, pues también así ocurre un poco conmigo. De repente, bueno, ahorita voy a hacer un cuento y pues le quiero poner algo de ópera, ¿no? Por ejemplo, o siempre me han llamado la atención temas históricos, entonces voy, investigo más o menos y de repente, como en esa investigación, puede surgir algún otro tema para algún otro cuento posterior que a lo mejor, o sea, escribes o quizá no lo escribas, pero bueno, el tema está ahí, o sea, aunque no lo buscaras, te tropiezas con él y pues también es un poco lo que pasa conmigo. Yeah. Gracias, Judith. Bueno, en mi caso sí, también es muy similar, pero a mí siempre me han jalado un poco los temas que me dan mucha curiosidad, ¿no? Desde que empecé con la biología, empecé a escribir porque realmente me daba mucha curiosidad los fenómenos que ponía en los cuentitos, ¿no? Y creo que eso todavía me sigue jalando. Por ejemplo, en el cuaderno, en el libro de Cuaderno de Trastornos, no pensé como tal en hacer un libro que tratara de trastornos, sino que de repente me di cuenta que tenía yo varios cuentos de trastornos porque me llamaban la atención trastornos muy específicos, ¿no? Entonces, pues me gana la curiosidad. Sin embargo, sí, también influye en mí, por ejemplo, algunos cuentos que son muy pensados, que los planeo, como tengo también una colección de cuentos que he hecho porque me da curiosidad, pero están más planeados sobre mujeres escritoras, ¿no? Que han sido como opacadas pues por figuras de sus esposos que son muy famosos, escritores muy famosos. Entonces me llamó la atención el tema y planeé una serie de cuentos, que fue el trabajo que realicé precisamente en el PECDA, sobre estas mujeres. Y bueno, eso me dio pues como otra forma de escribir, no solo de hechos aislados que me daban curiosidad, sino que me enfoqué en planear y hacer como un libro, unos cuentos que específicamente con un tema y todo, ¿no? Sí, empiezo con la escritura de mis cuentos porque un tema me da curiosidad, pero también todos los cuentos en cierta forma son planeados porque pues sí me pongo a pensar qué es lo que quiero transmitir, ¿no? Con esta idea que me llegó, con esta curiosidad, qué quiero transmitir y cómo es la mejor forma para transmitirla. Entonces, sí se planean en el sentido de que, mira, si lo cuento con este tipo de narración, con este punto de vista, a lo mejor puedo conseguir justamente lo que estoy pidiendo. Pero en cuanto a mi disparador, pues sí es muy variable, son cosas que me dan curiosidad o temas que quiero abordar en ese momento. Bien, gracias. Perdón, ahora, a mí me llama también otra cuestión de lo que estamos platicando, la, que de alguna manera hay ciertas inquietudes ah, en sus textos que están regresando o ahora que me lo comentan que están presentes de manera constante, como el caso de Andrea, que a partir de este afán de hacer divulgación de la ecología empezó a escribir y de alguna manera esos elementos de su formación en biología pareciera que están presentes también en la obra. Me imagino que también en el caso de Mariana, parece que esta afición muy temprana por la ciencia ficción está regresando ahora o no ha dejado de estar presente en tu trabajo, entiendo, Mariana. Y también en Judith, si estos elementos extraliterarios o aparentemente extraliterarios, ¿no? se han, están presentes en la obra de manera consciente o cuando ustedes descubren ya se les coló algo que no tenían pensado que
Ah, ok. Bueno, de hecho sí, se coló. Me gustaba de los libros que leí cuando era niña, de los que más me acuerdo, resultaron ser textos de ciencia ficción. Yo no sabía que eran textos de ciencia ficción. Por ejemplo, Una semana en Lugano, lo leí en la primaria, es de Hinojosa, Francisco Hinojosa, si no me estoy equivocando. Ajá. Y el niño, el protagonista es un robot y se lo llevan a una isla. Bueno, no todo era ciencia ficción, pero una parte. Julio Verne, Hermano en la Tierra, cosas que empecé a leer, al otro lado de la puerta, fantasía, ciencia ficción fantástica. Me gustaban, sí, esas cosas desde niña. Me gustaban las aventuras, pero yo no era tan fan de, ay, que el primer amor, ni nada. A mí me gustaban las aventuras, épicas, viajes, a través del mundo, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino, la superingeniería, científicos, siempre me atrajo eso. Pero no estaba tan como consciente. Expediente Secretos X me gustaba mucho también. Y cosas que veía uno de niña, que ves en la televisión del Canal 5, que ves ahí de todo. Y fue hasta y en la maestría, cuando empecé a entrar a la maestría, cuando estaba yo haciendo el proceso de admisión a la maestría, estaba yo creando mi proyecto de investigación. Entonces empecé a barajar, bueno, ¿qué me interesa? ¿Qué puedo investigar? De hecho, por ejemplo, quería aprovechar para contar que yo me metí un año a estudiar biomedicina aquí en la UAP porque quería yo enfocarme en el estudio de la ciencia. Siempre me gustó la química, la física desde niña. Matemáticas nunca la entendí, pero sí me gustaba. No podía yo. Pero la biología y la química me encantaban desde la secundaria, ¿no? Entonces volví como a hacer una revisión de las cosas que me gustaban, de los textos de los que era yo más fan, y me di cuenta que eran pues más enfocados a la ciencia ficción y a personajes, pues a científicos, aventuras, así de encontrar la cura, de no sé qué, siempre me gustaban esas películas. Entonces, a partir de la maestría, como que me hice un poquito más consciente, regresé y ahí fue cuando ya traté y empecé a escribir textos de ciencia ficción. Pero bueno, pues todavía pues sigo trabajando en ellos, estoy trabajando también en una pequeña antología sobre esos cuentos, por eso también saqué la primera que se supone que me van a publicar en algún punto, porque dije, bueno, estos no son de ciencia ficción, son cuentos que escribí a lo largo de varios años, vamos a sacarlos ya para dar el siguiente paso. Entonces, pues sí, volví, se coló un poco en mi vida y ya pues soy un poquito más consciente. Antes no pensaba yo de que me gusta más la fantasía, la ciencia ficción. Yo leía todo lo que podía y me gustaba, así que agarrara yo a ver este libro. En mi casa también había muchos libros, pero sí, poco a poco me fui enfocando en eso. Por ejemplo, Frankenstein fue uno de mis libros favoritos en la secundaria y todas las novelas de Verne que pude leer, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y todo, y me di cuenta que esas novelas que más me hacían pensar y que se quedaban en mi cabeza eran de ciencia ficción, pero bueno, fue sin querer. Sí, bueno, aquí yo entro de una vez. Sí. En mi caso también, bueno, más bien en mi caso siempre ha sido muy consciente, ¿no? Yo empecé a escribir desde que, pues, empecé a escribir por la biología y como que nunca me he separado de la influencia de la biología, porque es parte de mí, ¿no? Y pues abrazo esa parte y trato de aprovecharla. A mí lo que me deja, tal vez no escribo tanto cosas biológicas como tal, pero lo que sí me dejó mucho mi etapa de investigadora, pues es precisamente eso de la investigación. Yo cada vez que escribo un cuento me pongo a investigar y investigar y investigar y termino leyendo artículos científicos, aunque no los meta para nada en la narración y todo, pero como que parte de mi proceso es investigar y leer y buscar y, ay, ya le entendí este trastorno, ya veo. Y entonces yo sí soy muy consciente de que mi parte de bióloga, mi inicio como bióloga está muy presente en mi escritura y abrazo mucho esa parte.
Gracias, Andrea. Pues creo que es similar a Andrea y a Mariana. De repente puedo buscar los temas que me interesan, pero a veces esos temas también se cuelan. Por ejemplo, bueno, ahorita que estoy obsesionada con la ópera, fue fue un descubrimiento por televisión y bueno, se coló y entonces, bueno, yo no sabía, no sé tanto a lo mejor, pero traté igual de investigar, entonces pues ya se hizo más consciente a partir de esa irrupción. Y bueno, ya tiempo después me animé a escribir algo acerca del tema. Y pues creo que eso mismo ha pasado con otros temas, que los busco, pero o sea, en el transcurso de pensar, de leer sobre el tema, investigar o leer algo aunque no lo vaya yo a utilizar, bueno, se cuelan otros temas también. Entonces, pues creo que es como muy similar a Andrea y Mariana. Y ya. Gracias, Judith. Gracias. Bien, una cuestión más. ¿Qué les ha permitido la literatura a ustedes? Es una pregunta muy general. ¿Qué sienten que les ha abierto, potenciado, mostrado el ejercicio de la literatura? Ay, Dios mío. Bueno, es difícil, realmente cuando uno hace lo que le gusta, entonces lo que recibe es ese gusto, ese placer, ¿no? ¿Por qué me gusta la literatura? No sé, realmente como comenté al principio, pues cuando era niña sí me aburrí un poco, no sabía, no tenía yo muchos amigos, no tenía yo con quién platicar, no porque fuera yo una persona antisocial, ¿no? Sino simplemente no encontraba yo gente con quien empatizar, ¿no? Por ejemplo, veía yo muchas películas, ni siquiera veían películas. ¿Quién sabe qué hacían? Ya ni me acuerdo qué hacían los niños de mi edad. Entonces, lo que me aportó, pues, fue, pues, encontrar algo que para mí valía la pena, ¿no? Que era como, que tenía como contenido, ¿no? Un lugar en donde uno llega y hay de todo lo que te gusta, ¿no? Como que un espacio para disfrutar las cosas, ¿no? Porque finalmente no era yo, porque eran los personajes, pero a veces decía yo, bueno, y si yo estuviera en esta historia, yo haría esto y hablaría con el Capitán Nemo y sería yo fanática de Sherlock Holmes, pero como soy mujer me trataría un poco mal, entonces, o sea, sí me pone a imaginar, a mí lo que me había dado, lo que me ha dado la literatura es un lugar para estar, ¿no? Un lugar para pasarla bien, para disfrutar, para vivir experiencias, ¿no? Y cuando conocí gente en la universidad que también le gustaba leer, pues entonces ya era una orgía intelectual, así de, ay, ¿qué leíste aquí? ¿Te gustó? ¿Y qué harías? No, yo pienso que el personaje no está bien delimitado, pero podríamos... Y empiezas a hablar y todos se ponen felices, o sea, ya no hay más que decir, o sea, la gente se pone contenta, se emocionan, ya se abrió el vino, ya, o sea, estamos felices. Entonces, realmente eso me ha dado. Y hay momentos muy difíciles, pasé momentos difíciles en donde me di cuenta que la literatura era el consuelo también, sin querer ventilar demasiadas cosas personales, pero algo que definió también, que entendí cómo era la relación con la literatura fue mi padre falleció desafortunadamente, entonces yo recuerdo mucho, me quedó grabado el día en que me avisaron, yo estaba en Jalapa estudiando letras y preparé mi maleta, se me olvidó todo, me llevé nada más una playera y un saco, o sea, todo se me olvidó, y agarré un libro de Enrique Serna, lo metí a mi maleta y estaba yo pues
o sea, tienes que llegar al funeral de tu papá, o sea, ya no lo vas a ver. Entonces, era la desesperación, así digo, ¿qué voy a hacer? Está yo llorando, o sea, drama total. Y mientras estaba yo en el autobús, pusieron una película de unas niñitas que su papá se muere. Entonces dije, esto no está saliendo bien. Agarré el libro de Enrique Serna y dije, tengo que pensar en otra cosa. Empecé a leer, no me acuerdo bien, creo que ahí estaba Hombre con Minotauro en el pecho. Me estoy equivocando, no me acuerdo bien. Empecé a leer ese libro que tenía yo y me distraje, no se me olvidó obviamente, pero me pude concentrar, dejé de llorar al menos 3 horas y llegué a mi casa, cerré el libro y ya otra vez el mundo volvía a ser caótico y desesperado, pero ese periodo, ese momento, esas horas me hicieron ver que pues tenía yo que ocuparme, ¿no? Pensar, sacar mi mente de ese momento feo, difícil, y me ayudó muchísimo. Y no me había dado cuenta de esa posibilidad, o sea, de esa capacidad que había en la literatura y algunas veces sí lo he utilizado para distraer la mente, porque no es huir el problema, sino que, ¿qué vas a hacer en 3 horas? ¿Vas a volverte loco? Mejor ponte a hacer otra cosa, cambia de canal, y lo he aplicado en otros momentos de tensión emocional, que digo, a ver, ya, reboot, reinicio, me voy a poner a leer otra cosa que no tenga nada que ver. La llamada de Cthulhu, donde nada tiene que ver con impuestos, SAT, trabajo, renta, nada, nadie paga renta ahí. Así es que voy a leer otra cosa. Y pues eso me ha ayudado. Y bueno, el cine, porque también soy una fan del cine y las series de televisión. Eso es lo que aporta un lugar en donde las cosas están chidas, en donde uno se la pasa bien, momentos de interacción con otras personas también muy divertidas, los fanáticos, y pues cierto sentido a cosas, ¿no? Como que dices, bueno, cuando me pongo a leer o a escribir, siento que estoy haciendo algo a cuando estoy tirada viendo Facebook. Entonces, siento que hago algo cuando leo y cuando escribo. Eso en general. Bueno, gracias. Andrea. No escucho. Es que no escuchaba, perdón. Pues sí, para mí la literatura me ha abierto otras puertas a otros mundos, ¿no? Desde que solamente leía, por ejemplo, cuando estaba yo en las reservas, que eran muchos momentos como pues de mucha soledad, mucha introspección, pues te pones a leer y estás en 1000 mundos a la vez. Y bueno, luego cuando entré en mi crisis de que, bueno, acabo de darme cuenta de que no sé qué quiero, no sé quién soy, qué pasa, ¿no? O sea, ya llegué hasta la maestría de una carrera y pues me doy cuenta de que no es lo que quiero, pues la literatura me sirvió como un puente y me ha servido para seguir como un camino. Fue padre hasta cierto punto porque no fue de que me pasara mucho tiempo en la crisis y después, mucho tiempo después, descubriera la literatura, sino que el entrar a escribir y el entrar en la literatura gradualmente me fue llevando por este camino en el que ahora pues me centro más en la literatura, en escribir y pues me ha abierto puertas, en ese sentido, puertas personales, puertas para mí misma, en el que digo, bueno, soy feliz, estoy haciendo algo que me apasiona, algo que me gusta y es como la meta, ¿no? La meta es poder hacer en tu vida cosas que disfrutas. Entonces, pues para mí la literatura son puertas, es un camino y es como crecimiento personal. Gracias. Judith. Aquí estoy. Sí, pues igualmente, o sea, es tanto escribir como leer, es meterte a otros mundos y bueno, olvidarte de una cotidianidad que a veces puede ser muy pesada. En mi caso, bueno, cuando trabajaba en fábricas que
de repente los ambientes son como de mucha presión, mucho andar corriendo y así, pues sí me sirvió mucho como para olvidar un poco eso. Y bueno, aparte me dio pues la oportunidad también de cambiar por completo de giro, porque bueno, ahorita mi ocupación, mi trabajo tiene que ver con libros, entonces pues fue también un cambio de mundo, un hacer otro mundo, tanto, o sea, real, cambiar como de giro, por así decirlo, y pues hacerte un mundo, un lugar cuando de repente en la realidad real no es o sea, no te está yendo tan bien como quisieras que te fuera. Entonces, es eso también. Y ya. Muchas gracias, Judith. Gracias. ¿Nos quisieran compartir algún fragmento de su trabajo? Mariana, Andrea, Judith. Sí, claro que sí. Sí, nada más que, bueno, agarré lo más cortito para no... Ah, pero ¿quién quiere ir primero? ¿Alguien quiere Tú ir está primero? bien, sí, tú empieza. ¿No? Bueno, Bueno, está empiezo bien. yo si quieres. Sí, Andrea, Bueno, por ya. favor, Andrea, Yo, empieza. Sí. bueno, yo también agarré una minificción que se llama Las cortesanas honestas. Y bueno, por el tiempo quisiera leerles esta. Se llama Las cortesanas honestas. Marcela recibió una fotografía de su hermano en su cumpleaños 16, mientras él hacía una estancia artística en Ginebra que duraría 3 años. Era la imagen de una lápida del cementerio de los Reyes que tiene la inscripción Écrivain, peintre, prostituée. Al verla, Marcela recordó un pequeño apartamento del barrio ginebrino de Paquís, que en los años 70 fue el Centro Internacional de Documentación sobre la Prostitución. Aquí entrevistan a Griselda Real para un documental. La mujer comenta, la prostitución es un acto revolucionario que puede, es un acto revolucionario. Se puede ser prostituta por elección. Mientras transcurre la entrevista, Grisélides fija la mirada en un póster pegado en la pared que queda a las espaldas del documentalista. Es la pintura de La Dama, que se descubre el seno de Tintoretto. Con esta imagen, su pensamiento vuela a la Venecia del Renacimiento, donde vive Verónica Franco, a quien para ese entonces casi todos le han dado la espalda por las acusaciones de la Inquisición. Verónica solicitó a la ciudad construir un asilo donde acoger a las prostitutas enfermas o ancianas y dar una segunda oportunidad a las que desean retirarse de la profesión. Ahora, mientras reposa, escribe en un cuaderno con cubierta de piel, Écrivain, peintre, prostituée. Al volver a México, el hermano de Marcela solo encuentra desconsuelo en su familia. La única forma en que reconocen el cuerpo es por un tatuaje en su espalda, donde puede leerse la frase en letra manuscrita, Écrivain, peintre, prostituée. Bueno, les enseño un poco la ilustración muy bonita que hicieron de esta minificción. Aquí, en la Gaceta del IMAT. Y esa es mi participación. Gracias, qué padre. Gracias, Andrea. Mariana. Está bien. Bueno, este se llama El mar del padre y dice así. Mi padre, a los 5 años, huyó del internado en que mi abuela lo había dejado, no por crueldad o indiferencia, sino porque era un niño hiperactivo y ella una mujer de cánones. Se escapó y sonsacó a varios de sus amigos. Se fueron a la playa. Lo sé porque una tarde de solaz me narró la huida y el valor que juntó para lanzarse a las aguas desde un alto peñasco. Se sumergió entre un nido de burbujas que vio ascender a la superficie con reflejos de mariposas de agua. Estoy segura de que él amaba el mar por ese día y que cada vez que volvía a verlo o pensarlo era un niño pequeño huyendo de la escuela con sus amigos y los zapatos llenos de arena.
Ese día la sal se secó sobre su piel y el sol le requemó las mejillas. Miró el horizonte desde lo alto de las piedras y se llenó de aire marino. Mi abuela me cuenta, porque no deja de hacerlo, que estaba en una labor cuando escuchó por la ventana: mami, mami, mamita, y que sale enojada al ver al chamaco. ¿Qué haces aquí? Te quería ver. Chamaco, váyase a la escuela. Y no solo se había escapado de la escuela, se robó la llave del portón, se fue a la playa y encima se trajo un amiguito a comer. La abuela los regresó a los dos y a los dos los castigaron. Le digo: ay, abue, pues ya lo hubieras dejado, pobre. Ahí le conté lo que yo sabía de mi padre, del niño y del mar. El recuerdo del hijo pequeño le nublaba los ojos y le deformaba la boca. La reciente pérdida nos fundió en un abrazo silencioso. El mar de ese entonces ya no es el mismo. Ahora nadie puede nadar ahí porque la piel se llena de salpullido. Yo no he visto ese mar que él describió. Lo vislumbré a través de sus ojos y su sonrisa. El mar que yo conozco es el de él. Gracias. Gracias, María. Qué bonito. Bueno, yo les voy a compartir una minificción también que aparece en la antología Las Musas Perpetúan lo Efímero, que la compiló Gloria Ramírez Fermín. Y bueno, este es como uno de los temas que irrumpió, por ejemplo, por así decirlo, fue algo que pasó en la biblioteca. Entonces dejaron un regalo, como un intercambio de regalos, pero entre las páginas de un libro. Entonces, bueno, se llama Intermediario 1. Él dejó la nota para ella en el libro convenido. Tanto le gustó al personaje la miel de aquellos párrafos que se los robó para declarar su amor en la última página de la novela. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Muy padre. Y bueno, se nos va acabando el tiempo. No sé si como para cerrar, pensando, todas han participado en talleres. Mariana incluso has impartido talleres también. Digamos, el infaltable, algún consejo o algún tip para escribir narrativa. Bueno, perdón. No, Andrea. Bueno, yo por experiencia, hay veces que escribes un cuento y cuando lo lees no es lo que quieres transmitir, te das cuenta que algo no funciona. Entonces, un tip para cuando sientes eso: prueba con diferentes narradores, prueba con diferentes puntos de vista. A lo mejor esa historia queda mejor narrada desde afuera que desde adentro. O sea, haz una prueba con diferentes ángulos de donde se cuenta la historia y creo que ahí a lo mejor puedes encontrar que funcione. Ese es Gracias. mi tip. Bueno, yo obviamente todos tenemos diferentes formas de escribir, no todos los libros ni los cuentos se escriben de la misma manera, ¿no? Hay muchos talleres, libros sobre el arte de la escritura, siempre pues tratar de pues empaparse, buscar consejos, ¿no? Algo que tal vez recomiendo es que pues tengamos claro cuál es la intención, el objetivo comunicativo del cuento, ¿no? Denunciar algo, promover la igualdad entre hombres y mujeres, hablar del duelo, ¿no? Hablar del racismo, o sea, ¿cuál es el objetivo de nuestra historia? Para pues buscar las palabras para que al final la gente diga: ah, no, pues esto me está hablando de que no sea yo tan racista, me dice la historia, ¿no? O la historia me está diciendo que aunque tenga el corazón roto, voy a seguir adelante. Entonces, no lo sé, tratar de pensar en qué quiero comunicar, ¿no? Obviamente, a veces lo que queremos comunicar es la belleza de las palabras y nos enfocamos en la forma y todo. Pero bueno, yo como soy fan realmente de las historias, siempre quiero saber, bueno, de qué se trata, ¿no? De qué va esto,
¿no? Bueno, hay historias que terminan un poco abiertas, pero bueno, eso es la idea, pensar en fijarnos un objetivo comunicativo y, bueno, tratar de construir la historia también pensando en eso. Gracias, María. Judith. Pues ahora sí que yo agregaría a la ecuación el tiempo. O sea, escribir, reescribir, a lo mejor releerlo, pero dejar pasar un tiempo. O sea, ¿cuánto? No sé, pero muchas veces, o bueno, no muchas veces, creo que siempre pasando los días o algunas semanas, por ejemplo, puedes leer ese texto como con otros ojos. Entonces puedes, no sé, detectar algún detalle que se te haya pasado cuando lo estabas escribiendo o ajá, sí, como para corregir mucho pues el tiempo. Yo creo que sí, sí es como una muy buena ayuda. Y ya. Además de la escritura y pues la reescritura y leer y, o sea, como todo lo que conlleva la revisión. el mismo ejercicio. Ajá. Y ya. Bien, bueno, muchas gracias. No sé si tuvieran algo más que agregar esta tarde. Bueno, yo quisiera agregar que pues la lectura es maravillosa, no hay que dejar que desaparezca, hay que seguir promoviendo la lectura entre los jóvenes, ¿no? Entre nosotros mismos, no dejarlo. Yo creo que soluciona muchos problemas emocionales, sociales, que, no sé, me parece que realmente es una actividad que se debe fomentar y todos los que nos gusta escribir debemos luchar también para seducir a los demás para que se unan a las filas de la lectura y la escritura. Y si no a la escritura, al mínimo la lectura. Y que, bueno, espero que no desaparezca esta práctica y siga y siga y siga. Sí, bueno, Gracias. y también como escritor es muy importante la lectura. Entre más lees y lees, también vas viendo, vas teniendo más ideas, vas viendo más cosas que se pueden hacer. Entonces, continuar leyendo, leer mucho, te ayuda mucho a escribir. Realmente sin la lectura creo que no podría darse la escritura. Es otra puerta que abre la lectura. Pues igualmente, escribir, leer mucho y pues también, bueno, agradecer la invitación por parte del IMAC. Y ya. Sí, gracias. Gracias, Mariana, gracias, Judith, gracias, Andrea, por estar esta tarde acompañándonos y, bueno, Gracias a hablando ti, Greg. sobre su Gracias, Gregorio. Gracias, por darnos Gregorio. pauta, Greg. Bueno, y gracias a quienes nos acompañaron. Y un saludo Quedamos a en todos. otra futura actividad del IMAC por aquí. Saludos. Gracias. Sí, otra plática. Gracias. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.